En febrero de 1839, en las costas de Sierra Leona, África Occidental, un grupo de hombres y mujeres fueron raptados de sus aldeas por traficantes locales aliados con comerciantes europeos y norteamericanos dedicados al tráfico ilegal de esclavos. Entre ellos se encontraba Senove Pie, más conocido en Estados Unidos como Joseph Cinque, un agricultor mandingo que fue separado violentamente de su esposa e hijos durante una redada nocturna. Los prisioneros fueron llevados a Lomboko, una fortaleza esclavista situada en la costa de Sierra Leona, donde permanecieron encadenados y sometidos a condiciones brutales antes de ser embarcados en un navío negrero rumbo a Cuba. Aunque la trata internacional de esclavos había sido prohibida por Gran Bretaña y varios países europeos desde principios del siglo XIX, el comercio clandestino seguía floreciendo gracias a redes ilegales y corrupción política. En este contexto, los africanos capturados fueron comprados ilegalmente por dos ciudadanos españoles, Pedro Montes y José Ruiz, quienes planeaban venderlos como esclavos en Puerto Príncipe, Cuba, donde aún estaba vigente la esclavitud. Embarcados en el La Amistad, un bergantín de 117 pies de largo propiedad de don Ramón Ferrer, los africanos iniciaron un viaje que marcaría un punto de inflexión en la historia de los derechos humanos en Norteamérica. El La Amistad zarpó de Habana el 28 de junio de 1839, con destino a Puerto Príncipe. A bordo iban los 53 africanos, la tripulación y los dos dueños cubanos. Las condiciones en el interior del barco eran inhumanas. Hacinamiento, calor extremo, escasez de agua potable y enfermedades eran moneda corriente. Muchos sufrieron heridas físicas y traumas psicológicos durante el trayecto. Pero lo peor no era el viaje, sino la vida que les esperaba al finalizarlo. Décadas de trabajo forzado sin libertad ni derechos. Al darse cuenta de que estaban siendo trasladados a otro lugar para ser vendidos como esclavos, los africanos decidieron actuar. Sabían que si llegaban a tierra firme, ya no tendrían oportunidad alguna de escapar. El 1 de julio de 1839, bajo la dirección de Cinque, un grupo de rebeldes atacó a la tripulación en medio de la noche. Utilizando cuchillos afilados que habían encontrado en la bodega, mataron al capitán Ramón Ferrer y a otros miembros de la tripulación. Pedro Montes y José Ruiz sobrevivieron y fueron obligados por los rebeldes a navegar hacia el África. Sin embargo, engañaron a los africanos navegando en círculos durante el día y hacia el norte por la noche. Durante semanas, el La Amistad vagó sin rumbo claro por el Atlántico. Finalmente, el 24 de agosto de 1839, el barco fue avistado cerca de Long Island, Nueva York, por una patrullera de la Armada estadounidense. Al abordar el barco, los marineros norteamericanos descubrieron un escenario inesperado. Un navío lleno de africanos armados y de dos blancos aterrorizados. Nadie sabía realmente quién tenía autoridad sobre quién. Lo que parecía un simple incidente marítimo se convertiría pronto en un caso judicial que dividiría al país, enfrentaría al gobierno federal con movimientos abolicionistas y pondría en tela de juicio los fundamentos mismos de la esclavitud en Estados Unidos. Tras ser arrestados, los africanos de La Amistad fueron llevados a New London, Connecticut, y luego recluidos en una cárcel de New Haven, donde permanecerían detenidos durante casi 2 años mientras se desarrollaba el proceso judicial. Las autoridades estadounidenses inicialmente los acusaron de piratería y asesinato. El gobierno, presidido entonces por Martín Van Buren, buscaba complacer a España y a los estados sureños esclavistas, temerosos de que un fallo favorable a los africanos pudiera generar disturbios sociales. Por otro lado, España reclamaba la devolución de los bienes, argumentando que los africanos pertenecían legalmente a los ciudadanos cubanos Ruiz y Montes, pese a que la esclavitud en África y la trata transatlántica eran ilegales. Mientras tanto, en Estados Unidos, el movimiento abolicionista comenzaba a tomar fuerza. Organizaciones religiosas, activistas y abogados empezaron a interesarse por el caso, viendo en él una oportunidad única para denunciar la injusticia de la esclavitud. Fue así como un grupo de defensores cristianos y juristas, liderados por Louis Tappan y Joshua Levitt, decidió representar legalmente a los africanos. También se creó una comisión educativa para enseñarles inglés y prepararlos para testificar. Uno de los primeros pasos fue contratar a un traductor Mendy, ya que ninguno de los africanos hablaba inglés o español con fluidez. Este esfuerzo permitió que por primera vez,
las voces de los esclavizados fueran escuchadas en un tribunal occidental. El caso llegó primero a un tribunal local en Connecticut, donde el juez Andrew T. Hudson dictó una sentencia provisional liberando a los africanos, basándose en el hecho de que habían sido ilegalmente esclavizados y tenían derecho a recuperar su libertad. Sin embargo, el gobierno apeló la decisión, y el caso subió hasta el Tribunal Federal del Distrito de Connecticut, y finalmente hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, el máximo órgano judicial del país. Para defender a los africanos en la Corte Suprema, se reclutó a uno de los abogados más prestigiosos del momento. Roger Sherman Baldwin, nieto del fundador de Yale, y futuro gobernador de Connecticut. Además, se solicitó la ayuda del expresidente John Quincy Adams, quien aceptó participar en el caso a pesar de haber cumplido ya los 80 años. Su intervención sería crucial para inclinar la balanza judicial. Durante los debates, los abogados de defensa argumentaron que los africanos nunca fueron esclavos legales, ya que la trata transatlántica había sido prohibida por tratados internacionales y leyes españolas posteriores. Según el derecho internacional, si alguien es esclavizado ilegalmente, tiene el derecho natural a rebelarse y buscar su libertad. Este principio fue central en los argumentos de la defensa. El gobierno de Van Buren, temeroso de ofender a España y a los estados esclavistas del sur, presionó a la Corte para que fallara a favor de los reclamantes hispanos. Pero el caso generó una ola de simpatía pública. Pinturas, grabados y artículos periodísticos circularon por todo el país mostrando a los africanos como víctimas inocentes de un sistema cruel y opresivo. El mundo observaba con atención. ¿Podría un tribunal norteamericano reconocer la humanidad de unos hombres que, oficialmente, eran considerados mercancía? La respuesta estaba a punto de cambiar la historia. El 27 de febrero de 1841, los africanos de la Amistad finalmente comparecieron ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, el tribunal más prestigioso del país. Era un momento histórico sin precedentes. Personas negras reclamaban su libertad ante la máxima autoridad judicial norteamericana. El caso se celebró en Washington, D.C., en un edificio que entonces formaba parte del Capitolio, antes de que existiera un edificio propio para la Corte. Allí, bajo miradas atentas de periodistas, diplomáticos y curiosos, se decidiría el destino de los 53 africanos. Las tensiones políticas eran altas. Por un lado, el gobierno federal, representado por el fiscal general Henry de Gilpin, defendía la posición de España y buscaba devolver a los africanos como propiedad. Por otro, la defensa liderada por Roger Sherman Baldwin y John Quincy Adams luchaba por reconocerlos como seres humanos libres. En la audiencia, Baldwin comenzó exponiendo los hechos históricos y legales. Mostró documentos internacionales que demostraban que la trata de esclavos había sido prohibida tanto por España como por Gran Bretaña, lo que invalidaba cualquier reclamo sobre una mercancía ilegal. Luego tomó la palabra John Quincy Adams, el octavo presidente de los Estados Unidos y uno de los hombres más respetados del país. A pesar de sus 80 años, su voz era clara y firme, y su discurso duró 2 días completos. Adams no solo argumentó desde el punto de vista legal, sino también moral. Citó la Declaración de Independencia y preguntó cómo un país fundado sobre principios de libertad podía mantener un sistema basado en la opresión humana. ¿Acaso estos hombres no tienen alma?, preguntó Adams en un momento crucial del debate. ¿No son criaturas de Dios, con derecho al aire que respiran y al suelo donde caminan? Los abogados de la acusación intentaron contrarrestar los argumentos insistiendo en que los tratados internacionales debían cumplirse incluso si implicaban proteger la propiedad esclava. Pero Adams los enfrentó con dureza: ningún tratado puede obligar a un hombre a traicionar su conciencia. Mientras el caso se desarrollaba, las presiones externas eran intensas. El presidente Van Buren temía que un fallo favorable a los africanos pudiera provocar disturbios en los estados esclavistas. Incluso intentó manipular el proceso ordenando que los prisioneros fueran trasladados discretamente a Cuba antes del veredicto. Sin embargo, el juez Spencer Rodney, responsable del caso en primera instancia, rechazó esa maniobra. El proceso seguiría su curso legal, sin interferencias políticas directas, aunque éstas seguían presentes en las sombras. Durante las deliberaciones, los jueces tuvieron que responder a preguntas complejas.
¿Podía un esclavo tener derechos legales? ¿Podía defenderse de quienes lo mantenían en cautiverio? ¿Era la esclavitud compatible con la Constitución estadounidense? Para muchos magistrados, este no era solo un caso jurídico, sino una prueba ética. ¿Qué tipo de país querían construir? ¿Uno que respetara los derechos naturales de todos los seres humanos, o uno que legitimara la explotación por razones económicas? Entre los jueces estaba Joseph Story, un hombre conservador pero consciente de la importancia histórica del caso. Él sería quien redactaría la opinión mayoritaria de la Corte, y su decisión marcaría un antes y un después. Finalmente, el 11 de marzo de 1841, la Corte emitió su veredicto. Por mayoría de votos, los africanos de la Amistad fueron declarados libres. Habían sido capturados ilegalmente, vendidos injustamente y tenían derecho a rebelarse contra quienes pretendían esclavizarlos. Con esta sentencia, la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció públicamente que los africanos no eran mercancía, sino personas con derechos fundamentales. Fue una victoria simbólica para el movimiento abolicionista y un golpe al corazón del sistema esclavista. Tras ser declarados libres por la Corte Suprema de los Estados Unidos, los africanos de la Amistad enfrentaron una nueva realidad. Eran hombres y mujeres libres, pero no tenían un hogar al que regresar. Aunque ya no serían devueltos a la esclavitud ni entregados a las autoridades cubanas o españolas, tampoco tenían ciudadanía estadounidense ni derechos plenos en un país donde la mayoría de los negros aún eran considerados inferiores. Para muchos abolicionistas que habían apoyado su causa, el siguiente paso era claro: ayudarles a regresar a África. Era un gesto simbólico de justicia, un retorno a sus tierras natales después de años de sufrimiento y lucha. Sin embargo, esto no sería sencillo. Organizar el viaje requeriría financiación, coordinación internacional y el apoyo de misioneros cristianos dispuestos a acompañarlos en su retorno. Se formó entonces un comité especial conocido como el Committee of Friends and Missionaries, compuesto por activistas religiosos y defensores de los derechos humanos, encargado de recaudar fondos para el proyecto. Las donaciones llegaron de todo el país. Iglesias, escuelas, familias y hasta niños contribuyeron con monedas, alimentos y materiales necesarios para el viaje. Fue uno de los primeros ejemplos de movilización ciudadana en torno a una causa humanitaria en Estados Unidos. Finalmente, se contrató un barco llamado Golconda, propiedad de una empresa marítima amiga del movimiento abolicionista, que aceptó transportar a los africanos desde Nueva Inglaterra hasta la costa occidental africana. Antes del viaje, los africanos pasaron varios meses preparándose. Algunos aprendieron inglés y nociones básicas de escritura. Otros trabajaron en granjas locales para ganar algo de dinero extra. Algunos incluso asistieron a clases bíblicas y participaron en servicios religiosos. Joseph Zinke, el líder de la revuelta, fue uno de los más activos en este proceso. Se convirtió en una figura pública, dando discursos ante multitudes en iglesias y salones de conferencias, contando su historia y pidiendo apoyo para su pueblo. Durante este tiempo, también se estableció contacto con representantes británicos en Sierra Leona, quien ofrecieron apoyo logístico y protección para el grupo al llegar a África. El destino final fue Sierra Leona, una colonia británica fundada como refugio para antiguos esclavos liberados. Allí existían instituciones dedicadas a la educación, la evangelización y la reinserción social de personas retornadas de América. En noviembre de 1841, tras casi un año de preparativos, los africanos de la Amistad se despidieron de sus amigos y patrocinadores norteamericanos. Muchos lloraron. Otros dieron gracias. Todos sabían que estaban escribiendo una página única en la historia. El 15 de noviembre de 1841, el Golconda zarpó del puerto de New York Harbor, rumbo al Atlántico Sur. A bordo iban 35 sobrevivientes de la Amistad, entre ellos mujeres y niños, junto con 3 misioneros y un médico. El viaje duró varias semanas. Cruzaron tormentas, vientos fuertes y días interminables de incertidumbre. Pero nunca perdieron la esperanza. Cantaban canciones en su idioma nativo, compartían recuerdos de sus aldeas y soñaban con encontrar a sus familias. Finalmente, el 3 de enero de 1842, el Golconda arribó a Freetown, Sierra Leona,
capital de la colonia británica. Los africanos de la Amistad habían vuelto a casa, o al menos, a un lugar lo suficientemente cercano como para reconstruir sus vidas con dignidad y libertad. Aunque los africanos de la Amistad habían recuperado su libertad y regresado a África, su historia no terminó allí. Su caso dejó una huella profunda en la sociedad norteamericana y en el movimiento abolicionista que crecía en todo el país. El veredicto de la Corte Suprema fue un hito jurídico sin precedentes. Por primera vez, un tribunal estadounidense reconocía explícitamente que las personas negras tenían derechos humanos y naturales, incluso si no eran ciudadanos. Esta decisión reforzó la idea de que la esclavitud era incompatible con los principios fundamentales de justicia y dignidad humana establecidos en la Declaración de Independencia y en la Constitución de los Estados Unidos. Aunque el fallo no abolió la esclavitud en el país, sentó un importante precedente legal que sería citado en años posteriores por movimientos abolicionistas y activistas que buscaban derribar ese sistema injusto. Durante los años siguientes, el caso Amistad se convirtió en símbolo de resistencia y esperanza para millones de esclavos en los estados sureños, muchos de los cuales comenzaron a hablar en voz baja sobre la posibilidad de rebelarse y exigir sus derechos. En el ámbito internacional, el caso también tuvo repercusión. Fue seguido con atención por países europeos como Gran Bretaña y Francia, donde ya se había abolido la esclavitud, y sirvió como ejemplo de cómo los sistemas judiciales podían ser utilizados para defender causas humanitarias. Además, el caso fortaleció las redes abolicionistas en Estados Unidos. Organizaciones religiosas, grupos de presión política y editoriales independientes usaron la historia de la Amistad para ilustrar la crueldad de la esclavitud y exigir reformas legales urgentes. Se publicaron libros, folletos, sermones e incluso obras de teatro inspiradas en los hechos. El caso trascendió las páginas de los periódicos y llegó al corazón de la cultura popular norteamericana. Uno de los más destacados fue el libro Narrative of the Life of Frederick Douglass, An American Slave, escrito por uno de los líderes abolicionistas más influyentes del siglo XIX, quien mencionó repetidamente cómo el caso Amistad le dio fuerza a su propia lucha contra la esclavitud. Incluso décadas después, durante la Guerra Civil Americana, 1861-1865, el legado de la Amistad seguía presente. Abraham Lincoln y otros líderes republicanos recordaban cómo la justicia había sido capaz de reconocer la humanidad de los africanos mucho antes de que se aboliera oficialmente la esclavitud. El juicio de la Amistad demostró que los tribunales podían ser aliados poderosos en la lucha por los derechos humanos. Este modelo sería replicado en casos futuros relacionados con derechos civiles, migración y justicia social. En el ámbito académico, el caso sigue siendo estudiado en escuelas de derecho, historia y ciencias sociales como un ejemplo clásico de cómo el derecho puede influir en el cambio social. Hoy en día, universidades como Yale, Harvard y Columbia incluyen el caso Amistad en sus programas de estudio, analizando tanto sus aspectos históricos como su impacto en el desarrollo del pensamiento antiesclavista en América. Museos, exposiciones y películas han ayudado a mantener viva la memoria de esta historia. Una de las más conocidas es la película Amistad, 1997, dirigida por Steven Spielberg, que recrea los eventos con gran fidelidad histórica y emocional. Pero más allá de los libros y las pantallas, el verdadero legado de la Amistad reside en el hecho de que un grupo de hombres y mujeres africanos, traídos en cadenas a un continente extraño, lograron cambiar el rumbo de la historia con su coraje, dignidad y determinación. Aunque los hechos de la Amistad ocurrieron en el siglo XIX, su legado trascendió las páginas de los libros de historia para convertirse en fuente de inspiración para el cine, el teatro, la literatura y el arte contemporáneo. Uno de los ejemplos más conocidos es la película Amistad, estrenada en 1997 y dirigida por Steven Spielberg. Con un guión escrito por David Franzoni y protagonizada por actores como Djimon Hounsou, Anthony Hopkins y Matthew McConaughey, la cinta recreó con gran fidelidad los eventos históricos que rodearon el caso judicial. La película no solo presentó al público general una historia poco conocida fuera de los círculos académicos, sino que también revitalizó el interés por el tema de la esclavitud, el abolicionismo y el papel del sistema judicial en la lucha por los derechos humanos. Más allá del cine, el caso Amistad ha sido adaptado al teatro. En 1998 se estrenó una ópera titulada Amistad compuesta por Anthony Davis,
que combina música clásica, jazz y elementos de la tradición africana para contar la historia desde múltiples perspectivas culturales. También han surgido novelas históricas basadas en los hechos reales, como Africa's Children, America's Slaves, The Saga of the Slaves Ship Amistad de William A. Greene, que ofrece una versión novelada del viaje, la rebelión y el juicio. En el ámbito visual, pinturas y grabados del siglo XIX capturaron momentos clave del caso, como retratos de Joseph Cinque, escenas del juicio o ilustraciones del barco navegando hacia la libertad. Estas obras hoy forman parte de colecciones museísticas en Estados Unidos y Europa. Además, En la Amistad ha inspirado proyectos educativos en escuelas y universidades, donde se estudia como ejemplo de resistencia, derecho internacional y movilización social. Muchos programas escolares utilizan esta historia para enseñar sobre los principios de justicia y derechos humanos. En ciudades como New Haven, Connecticut, donde los africanos estuvieron recluidos durante el juicio, se han creado monumentos y centros culturales dedicados a preservar la memoria de este importante episodio histórico. Uno de los monumentos más significativos es el Freedom Chooner Amistad Memorial, ubicado en New Haven, frente al edificio del tribunal donde se celebró el primer juicio. Esta escultura representa a Joseph Cinque y otros africanos levantando sus cadenas rotas hacia el cielo, simbolizando la victoria sobre la opresión. Asimismo, organizaciones comunitarias y grupos de descendientes de esclavos han adoptado el nombre Amistad como símbolo de unidad y resistencia. Escuelas, centros culturales y proyectos sociales llevan ese nombre en honor a quienes osaron rebelarse contra la injusticia. En el ámbito religioso, iglesias protestantes y organizaciones misioneras también han integrado la historia de la amistad en sus mensajes de fe, justicia social y redención. Para muchos líderes cristianos, fue una prueba de cómo la ética y la ley pueden trabajar juntas por el bien común. En África, especialmente en Sierra Leona, el retorno de los sobrevivientes de la amistad también dejó huella. Se crearon archivos locales y testimonios orales que recuerdan su llegada, su reintegración y su influencia en comunidades locales. Años después, investigadores y periodistas han retomado sus historias personales para reconstruir sus vidas antes y después del viaje. Algunos incluso han visitado las aldeas de origen de estos hombres y mujeres, entrevistando a descendientes que aún conservan relatos transmitidos de generación en generación. Hoy en día, En la Amistad no solo es un capítulo de historia olvidado que resurgió, sino un recordatorio constante de que la lucha por la libertad no termina nunca. Cada nueva generación encuentra en esta historia motivación para enfrentar nuevas formas de injusticia. A través del arte, el cine, la educación y la memoria colectiva, el espíritu de la amistad sigue vivo, recordándonos que cada persona tiene el derecho inalienable a la libertad, y que hay quienes están dispuestos a luchar por ella hasta el final. Detrás del juicio a la amistad no solo se encontraba una lucha por los derechos humanos, sino también un complejo entramado de intereses diplomáticos, comerciales y políticos entre Estados Unidos, España y otros actores internacionales. Al momento de los hechos, en 1839, Estados Unidos mantenía relaciones diplomáticas tensas con España, especialmente por cuestiones relacionadas con Cuba, donde aún estaba vigente la esclavitud a pesar de las prohibiciones internacionales. El gobierno español, encabezado por la reina Isabel II, consideró el caso como una afrenta directa a su soberanía y propiedad. Exigió la devolución inmediata de los africanos, argumentando que eran propiedad legal de los ciudadanos cubanos José Ruiz y Pedro Montes. Esta presión fue intensificada por el embajador español en Washington, Cayetano José Wourns, quien mantuvo reuniones constantes con funcionarios estadounidenses para exigir justicia según los tratados bilaterales existentes. Para el presidente Martín Van Buren, reelegido recientemente, el caso representaba un dilema político. Por un lado, temía ofender a España, una potencia europea influyente. Por otro, sabía que tomar partido por los reclamantes hispanos generaría malestar entre los abolicionistas del norte. Además, Van Buren buscaba mantener la paz dentro de su propio país. Los estados sureños, esclavistas, observaban el caso con preocupación, temiendo que un fallo favorable a los africanos pudiera abrir la puerta a futuras acciones legales contra la esclavitud. Ante esta situación, el gobierno federal decidió intervenir activamente en el proceso judicial,
apoyando formalmente las reclamaciones españolas. Esto incluyó el envío de fiscales federales y el intento de trasladar discretamente a los prisioneros a Cuba antes del veredicto final. Sin embargo, este movimiento fue bloqueado por jueces independientes que insistieron en seguir el debido proceso legal. A pesar de las presiones externas, el sistema judicial demostró cierta autonomía durante el desarrollo del caso. Mientras tanto, en España, el caso era seguido con atención por sectores conservadores y proesclavistas, quienes veían en la defensa de los derechos de propiedad una forma de proteger los intereses coloniales en Cuba y Puerto Rico. En Londres, por otro lado, el gobierno británico observaba con interés. Como principal impulsor de la abolición internacional de la trata de esclavos, Gran Bretaña seguía de cerca si Estados Unidos aplicaría o no los principios establecidos en los tratados antiesclavistas firmados en las décadas anteriores. Incluso en Francia e Italia, el caso Amistad generó debates sobre los límites del derecho internacional, la validez de los tratados comerciales y la responsabilidad moral de los países frente a crímenes como la esclavitud. Dentro de Estados Unidos, el partido Whig, opositor al gobierno de Van Buren, utilizó el caso como arma política contra los demócratas. Acusaron al presidente de traicionar los valores constitucionales al favorecer intereses extranjeros por encima de los derechos humanos. Este debate político interno marcó un punto de inflexión en la percepción pública del caso. Lo que comenzó como un asunto marítimo terminó convirtiéndose en un escenario de confrontación ideológica entre reformadores y conservadores. Finalmente, cuando la Corte Suprema emitió su veredicto, el gobierno estadounidense no pudo hacer más que aceptarlo. Aunque el presidente Van Buren expresó su descontento, la decisión judicial fue respetada, reforzando la separación de poderes en el país. Así, el caso Amistad no solo fue un hito en la historia de los derechos humanos, sino también un ejemplo de cómo las decisiones judiciales pueden enfrentar y superar las presiones políticas y diplomáticas de su tiempo. Para comprender plenamente el impacto del caso La Amistad, es necesario situarlo dentro del marco internacional de los años 1830, un periodo en el que las potencias europeas y americanas comenzaban a enfrentar públicamente el problema de la esclavitud y la trata transatlántica. Aunque la esclavitud seguía vigente en muchos territorios coloniales, especialmente en América y partes de África, se habían firmado ya varios tratados internacionales destinados a restringir o eliminar el comercio de esclavos. Uno de los más relevantes fue el Tratado de 1817 entre España y Gran Bretaña, por el cual España se comprometía a abolir la trata de esclavos en todas sus colonias a partir del 30 de mayo de 1820. Este acuerdo, al igual que otros similares entre potencias europeas, establecía que cualquier persona capturada ilegalmente y transportada como esclava tenía derecho a ser liberada si era encontrada en una nave interceptada por patrullas navales británicas o aliadas. Sin embargo, en la práctica, estos tratados eran frecuentemente ignorados o violados por traficantes clandestinos respaldados por gobiernos interesados en mantener la economía esclavista. En el caso de la Amistad, uno de los argumentos clave utilizados por los abolicionistas y los defensores legales fue precisamente este. Los africanos habían sido capturados ilegalmente después de que España hubiera prohibido oficialmente la trata, lo que invalidaba cualquier reclamación de propiedad sobre ellos. Además del Tratado Hispano-Británico, existían acuerdos similares entre Estados Unidos y otras naciones. Por ejemplo, el Tratado Anglo-Americano de 1829 permitía inspecciones mutuas de barcos sospechosos de participar en el tráfico de esclavos. Estos instrumentos legales internacionales fueron fundamentales para justificar la intervención estadounidense en el caso y también para defender la libertad de los africanos ante los tribunales. Desde el punto de vista diplomático, el gobierno español presionó intensamente a Washington para que respetara los derechos de propiedad de los ciudadanos cubanos, basándose en tratados bilaterales como el Tratado de San Lorenzo, 1795, conocido también como el Tratado Pinckney. Según ese acuerdo, Estados Unidos se comprometía a devolver bienes robados o extraviados en aguas bajo su jurisdicción. Las autoridades españolas usaron esta cláusula para insistir en que los africanos debían ser considerados propiedad y no personas libres. Sin embargo, los abolicionistas y los jueces independientes señalaron que los tratados no podían servir para legitimar actos ilegales o contrarios a principios humanitarios reconocidos internacionalmente.
Este debate puso en evidencia una contradicción moral y legal. ¿Podían los estados firmar tratados que protegieran actividades ilegales e inhumanas como la esclavitud? En medio de este entramado legal y político, la opinión pública internacional también jugó un papel importante. Medios de comunicación europeos, especialmente británicos y franceses, observaban con atención cómo Estados Unidos resolvería el caso. Muchos veían en el fallo del tribunal una oportunidad para medir hasta qué punto los Estados Unidos, un país fundado sobre ideales de libertad, estaba dispuesto a aplicar esos mismos principios a todos los seres humanos sin discriminación racial. Así, el caso La Amistad no solo fue un asunto interno de Estados Unidos, sino también un evento con implicaciones globales que puso a prueba los límites del derecho internacional, la diplomacia y la ética humana en un mundo aún dividido por la esclavitud. Detrás del gran escándalo judicial y las tensiones diplomáticas, hay historias individuales que dan profundidad humana al caso La Amistad. Cada uno de los 53 africanos a bordo tenía un nombre, una identidad y una vida antes de ser arrancados de su tierra natal. Entre ellos estaba Joseph Cinque, cuyo nombre original era Seno Bepie, un agricultor mandingo de Sierra Leona. Fue separado brutalmente de su esposa e hijos cuando fue secuestrado por traficantes locales aliados con comerciantes europeos. Senobe no era un guerrero ni un líder tribal reconocido, pero poseía una fuerza de voluntad excepcional. Durante el viaje hacia Cuba, asumió el papel de organizador y coordinador de los demás prisioneros, convirtiéndose en el líder natural de la rebelión. Otra figura clave fue Fuli, una mujer joven que perdió a sus hijos durante el secuestro. Aunque no tomó parte activa en la revuelta armada, su presencia simbolizaba la pérdida y el dolor que compartían muchos de los cautivos. También estaba Cal, un hombre valiente que ayudó a Cinque en la toma del barco. Su conocimiento práctico de herramientas agrícolas le permitió manejar mejor las cuerdas y mecanismos del navío, facilitando el control de La Amistad después de la insurrección. Margru, una niña de apenas 9 años, fue otra de las figuras más conmovedoras del grupo. Secuestrada de su aldea, pasó meses encadenada y aterrorizada. Al llegar a Estados Unidos, se convirtió en una voz poderosa al aprender inglés y testificar ante el tribunal. Ella escribió años más tarde un relato personal titulado The Autobiography of Margru, Daughter of the African Chief, donde contó con crudeza y emoción cómo fue separada de su familia, vendida como mercancía y forzada a cruzar el Atlántico sin saber siquiera a dónde iba. Foone y Kau, dos jóvenes amigos que eran inseparables, también estuvieron entre los primeros en levantarse contra la tripulación. Juntos lucharon por su libertad y juntos enfrentaron el juicio que definiría su destino. No todos los africanos tenían el mismo idioma o cultura. Entre ellos había hablantes de Mendi, Temne, Kono y otras lenguas de África Occidental. Esta diversidad inicial causó confusión, pero con el tiempo se convirtió en una fortaleza gracias a la solidaridad entre ellos. Un personaje poco conocido pero crucial fue James Koubi, un antiguo esclavo liberado que trabajaba como marinero británico y hablaba varios idiomas africanos. Fue él quien logró traducir los testimonios de los prisioneros para los abolicionistas y los jueces. Sin Koubi, el caso podría haber tenido un rumbo muy distinto. Su habilidad para comunicarse con los africanos permitió que sus historias fueran comprendidas, humanizadas y usadas como argumentos legales fundamentales. En Estados Unidos, algunos de los africanos recibieron apoyo directo de familias blancas que los acogieron temporalmente mientras se desarrollaba el juicio. Estas relaciones, aunque breves, rompían barreras raciales y culturales en una época en la que eso era impensable para muchos. El niño Cagne, de solo 5 años, llegó a dormir en la casa de un abolicionista de Connecticut. Allí fue tratado con cariño, alimentado y enseñado a hablar inglés. Su inocencia contrastaba dramáticamente con la violencia que había vivido antes. Estas historias personales son esenciales para comprender el impacto real del caso La Amistad. Más allá de los debates legales y políticos, se trataba de personas reales que luchaban por sobrevivir, por recuperar su dignidad y por encontrar un camino hacia la libertad. Hoy, gracias a registros históricos, cartas, diarios y archivos judiciales, podemos reconstruir sus vidas y honrarlas. Ellos no fueron solo víctimas ni rebeldes. Fueron seres humanos que, frente a la injusticia más extrema,
encontraron fuerzas para resistir y soñar con un futuro diferente. El caso La Amistad no solo fue un hito en la historia de Estados Unidos, sino también un recordatorio constante de que la lucha por los derechos humanos nunca termina. Cada generación debe asumir su responsabilidad frente a la injusticia. Aunque hoy vivimos en un mundo diferente, donde la esclavitud ha sido abolida formalmente en casi todas las naciones, formas modernas de opresión, explotación y discriminación persisten bajo nuevos nombres y estructuras. Trata de personas, trabajo forzoso, violencia institucional y exclusión social son algunos de los retos contemporáneos que exigen el mismo coraje y determinación que mostraron Cinqué y sus compañeros en aquel lejano 1839. La historia de la amistad nos enseña que un pequeño grupo de personas puede cambiar el rumbo de la justicia si se atreve a cuestionar el orden establecido y a defender lo que es moralmente correcto. También nos recuerda que el sistema judicial, aunque imperfecto, puede ser una herramienta poderosa para proteger los derechos de los más vulnerables, siempre que haya abogados, jueces y ciudadanos dispuestos a usarlo con integridad. Además, este caso demuestra cómo la educación, la comunicación y la memoria histórica pueden convertirse en armas contra la indiferencia. Las voces de los africanos fueron escuchadas porque alguien decidió traducirlas, interpretarlas y compartirlas con el mundo. Hoy en día, tenemos más herramientas que nunca para dar voz a quienes son silenciados. Redes sociales, plataformas digitales, medios independientes y comunidades globales conectadas. Pero también enfrentamos una mayor facilidad para ignorar, borrar o manipular la verdad. Por eso, aprender de historias como la de la amistad no solo es un ejercicio de conocimiento, sino también de compromiso. Nos invita a preguntarnos, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer nosotros si viéramos una injusticia con nuestros propios ojos? ¿Nos quedaríamos callados, o nos levantaríamos para hablar, escribir, protestar y actuar? ¿Defenderíamos a quien no tiene voz, o preferiríamos seguir adelante sin involucrarnos? El legado de la amistad vive en cada persona que decide no aceptar la injusticia como algo inevitable. Vive en los activistas, los periodistas, los artistas, los estudiantes y los ciudadanos comunes que creen que otro mundo es posible. En las aulas, en los museos, en los libros y en los vídeos como este, esa historia sigue viva. No solo como un recuerdo del pasado, sino como un faro que ilumina nuestro presente y guía nuestro futuro.